la clase de hoy vamos a empezar a hablar de patrones de arquitectura. Vamos a tener las dos últimas clases del semestre enfocadas en esta idea de patrones de arquitectura. En esta clase vamos a ver un conjunto de patrones clásicos importantes de arquitectura, y la próxima clase la vamos a dedicar a el patrón de moda que son los microservicios, ¿cierto? Vamos a tratar de entender un poquito más cuáles son las ventajas, desventajas y cómo se puede implementar el patrón de microservicios. Pero en esta clase vamos a hablar de varios patrones clasificados en estas tres categorías: patrones estructurales, de comunicación o de acceso a datos. Aquí tenemos la lista de los patrones que vamos a ver. Entonces, recapitulando, la idea de patrones que también la hemos visto en el curso de diseño de software, es una idea que nace de este arquitecto Christopher Alexander, y que se basa en una descripción de un problema común en un cierto disciplina. Él lo plantea para arquitectura, nosotros lo estamos planteando para el diseño de software, y una descripción de una solución como estándar, conocida, buena a ese problema. Entonces queda la duda de qué sería un patrón de arquitectura, ¿cierto? Porque en el curso de diseño hablamos de patrones de diseño, patrón comando, el patrón factory. ¿Cuáles son los patrones de arquitectura? Volvamos a nuestra definición de arquitectura, que serían estas decisiones de diseño significativas, ¿cierto? Arquitectura es parte del diseño. Entonces, bajo esta definición, los patrones de arquitectura serían estas soluciones conocidas a problemas de diseño significativos, que nuevamente es súper nebuloso y poco claro de definir. Quizás no nos ayuda tanto a saber qué patrones consideramos como de arquitectura y cuáles como de diseño. Entonces vamos acá, para el contexto del curso, es una definición un poco más precisa, y vamos a ocupar el modelo C4, ¿cierto? Que propone Simon Brown, estos 4 niveles, 4 formas de profundizar en un sistema, partiendo por el nivel de sistema, el contexto del sistema. Después, dentro de un sistema tenemos uno más containers, y dentro de un container tenemos uno más componentes, y dentro de un componente tenemos uno más clases o módulos de código, ¿cierto? Entonces, los patrones que vamos a ver y que vamos a decir que son patrones de arquitectura son los que tienen que ver con elementos desde el nivel de sistema al nivel de componente. Esos son los patrones que vamos a definir nosotros como patrones de arquitectura. O sea, patrones que me entreguen soluciones a problemas relacionados con múltiples sistemas, múltiples containers, múltiples componentes, pero no entrando al detalle de clases o módulos de código. Entonces esa distinción vamos a hacer, y esos son los patrones que vamos a ver en la próxima clase. Partamos con patrones de comunicación. Entonces vamos a decir que los patrones de comunicación son patrones que resuelven problemas de comunicación entre sistemas o entre containers, ¿cierto? Vamos a ocupar esta definición de Simon Brown para hablar de que si estamos en este nivel, este overview, vamos a hablar de que hay patrones que nos ayudan a comunicar distintos sistemas o containers. El patrón más clásico de comunicación de sistema containers es el cliente-servidor, ¿cierto? Entonces acá está la descripción del patrón. ¿Cuál es el problema? Tenemos múltiples sistemas o containers que requieren servicios o recursos de un sistema o container. Entonces, ¿cuál es la solución? Es definir que
este sistema container que provee servicios va a ser el servidor, que va a exponer de alguna forma estos servicios o recursos a los clientes. Los clientes van a conocer al servidor, van a saber cómo acceder al servidor y cómo acceder a estos recursos. Tienen que conocer directamente el acceso a estos recursos. En el caso de más clásico web, tienen que saber las rutas de los endpoints que pone el servidor. Y el servidor no conoce a los clientes. Entonces, esta es como la separación clásica, que es como una comunicación en un sentido, de cliente a servidor. Entonces, aquí está el diagrama muy simple. Tenemos uno o más clientes que se comunican con el servidor, y el ejemplo estándar es un cliente web, ¿cierto? Un frontend web que de alguna forma se comunica con un backend que es el servidor. Un segundo patrón de comunicación también bastante conocido es peer-to-peer, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que resuelve este patrón? Tenemos múltiples sistemas de containers simétricos que son iguales en su comportamiento, en su funcionalidad. Y esta es una distinción con el cliente-servidor, ¿cierto? El cliente-servidor son distintos. El cliente hace cosas distintas que el servidor generalmente. En este caso tenemos sistemas o containers que son simétricos y que se requieren comunicar entre sí. Entonces la solución de peer-to-peer es permitir que cada sistema se comunique directamente con cualquier otro, bidireccionalmente. Pero no necesariamente todos tienen que conocerse a todos. O sea, generalmente una arquitectura peer-to-peer, a un peer le basta conocer un subconjunto de los peers para poder funcionar. Entonces acá lo que se ve es que la arquitectura peer-to-peer es bastante específica a cierto tipo de funcionalidades que calzan con este modelo de nodos conectados con nodos, pero no todos los nodos conectados entre sí. Y hay cierta forma en que un nuevo nodo se conecta. Muchas veces existen listas de como peers conocidos y como que de ahí se parte. Hay también sistemas centralizados que tienen registros de a quién conectarse. Y este modelo, ¿cierto? Que a diferencia del cliente servidor, acá es comunicación bidireccional entre todos los sistemas o containers. Entonces acá, ejemplos clásicos, los protocolos de file sharing peer-to-peer, ¿cierto? Como BitTorrent, es un ejemplo estándar en el cual cada computador que tiene este cliente de file sharing se conecta con un número determinado de nodos, no tienen que ser todos, para bajar archivos, y con otro número determinado de nodos para subir, mandarles los archivos que se tienen localmente. Entonces ahí está la simetría, ¿cierto? Son súper simétricos en esta funcionalidad. En el caso de compartir archivos es súper simétrico y por eso este patrón peer-to-peer aplica. Otro ejemplo es la red Bitcoin, por ejemplo, en la cual tenemos nodos que están validando transacciones y propagando la información de las transacciones para que todos tengan este registro histórico de transacciones, que es el blockchain. Y también, estos nodos son simétricos. Hay ciertos nodos más especializados, que son los mineros, que son los que efectivamente agregan nuevas transacciones al blockchain. Pero en general la comunicación también es bien simétrica en qué es lo que se están mandando entre sí. Y también calza este modelo peer-to-peer. Un tercer patrón de comunicación es lo que vamos a llamar el Event Bus. ¿Cuál es el problema aquí? Tenemos múltiples sistemas o containers que requieren ser notificados de eventos gatillados por otros uno o más sistemas o containers. ¿Cuál es la solución de un Event Bus? Es
vamos a definir un intermediario que va a ser el event bus, que va a estar encargado de estas notificaciones. Vamos a definir a los sistemas que gatillan eventos como event sources, a los sistemas que escuchan eventos como event listeners. Los event listeners se van a suscribir a event channels que están en el event bus, y los sources van a notificar a estos channels en el bus, y así es como se logra este sistema de notificación sin la necesidad de que lo más importante, el source conozca al listener, ¿cierto? O sea, como que aquí esto es un patrón que busca lograr hacer esta notificación, pero de forma desacoplada. O sea, acá está como el diagrama, tenemos un listener que sería arriba, que se suscribe a un channel, y un source que está abajo, que notifica al channel. Entonces esto, por ejemplo, práctico, se ocupa, ¿cierto?, en un sistema web en que uno tiene un cliente servidor, y el servidor no puede conocer a todos los clientes. Entonces lo que se hace es que se agrega este intermediario, este event bus, que permita que si sea algo que los clientes conozcan y sea algo que al cual el servidor pueda notificar, y así se completa la comunicación desde servidor a cliente, ¿cierto? En un modelo cliente-servidor, la comunicación normal es de cliente a servidor, pero cuando queremos que el servidor notifique hacia el cliente, podemos ocupar un modelo como este event bus. Por ejemplo, en Buda ocupamos Enchan, que es un event bus que permite, ocupamos para actualizar información en tiempo real. O sea, por ejemplo, cuando hacemos una transacción y se cambia el balance del usuario, queremos mostrarle en tiempo real en la página cuando cambia el balance. Ese flujo pasa a través de un event bus mediante unas notificaciones que el frontend está escuchando. Y el cuarto patrón de comunicación, que es un poco el más complejo, se podría decir, es cuando tenemos el problema NaN. Tenemos NaN pero sin simetría, ¿cierto? Peer-to-peer es NaN con simetría. Acá tenemos múltiples sistemas que quieren proveer o consumir servicios o recursos de múltiples sistemas. Entonces, ¿cuál es la solución del Message Broker? Nuevamente, la solución es poner un intermediario. Este intermediario es un poco más sofisticado porque, por una parte, los proveedores de servicios se registran en este intermediario, que es el broker, y por otra parte, los que consumen servicios van a pedirle al broker, y el broker sabe a quién tiene que pedirle un cierto servicio. Entonces, nuevamente, también la misma idea de desacople. Uno podría, pensando en una arquitectura de servicios web, uno podría querer hacer que cada servicio conozca al otro, y viceversa, y así uno puede lograr comunicación entre pares de servicios, pero eso no escala, ¿cierto? Como que si tengo cientos de servicios, como que cada servicio tenga que conocer al otro cientos y saber a cuál servicio tengo que pedirle un cierto recurso, se vuelve inmanejable. Entonces esta idea de Message Broker es poner un intermediario que sea el que un poco encargado de la lógica de asignar, de rutear requerimientos de servicio a quien corresponde. Pasamos ahora a los patrones estructurales. Los patrones estructurales, entonces, vamos a decir que resuelven problemas de
la estructura interna de un container. Esa va a ser la definición que vamos a usar. El patrón más conocido de los estructurales es lo que se llama la arquitectura de capas, o capas simplemente. ¿Cuál es el problema que resuelve esta arquitectura? Es este patrón. Tenemos un container que tiene múltiples componentes, y cada uno de estos componentes trabaja a un diferente nivel de abstracción. Esto es un poco más subjetivo, ¿cierto? Como entender qué significa trabajar a este nivel de abstracción, pero más concreto podemos pensarlo que hay componentes encargados de la interfaz gráfica que interactúa con el usuario, hay componentes más encargados de la lógica de dominio o lógica de negocio, hay componentes más encargados de acceder a datos, acceder a recursos externos por red, acceder a sistema archivo. Entonces la pregunta es cómo estructurar estos componentes, y el patrón de capas lo que dice es definir capas lógicas en el programa, en el sistema, en el container, y hacer que estas capas lógicas definan, restrinjan las interacciones entre componentes. Entonces, con la siguiente regla, que un componente solamente puede interactuar con componentes de la misma capa o una capa más abajo, ¿cierto? Entonces, en una aplicación que tiene una interfaz, lógica de dominio y una base de datos, podríamos definir estas tres capas, y los componentes de la interfaz solo se comunican entre sí y también con la lógica de dominio, y los componentes de la lógica de dominio solo se comunican entre sí y también con componentes de la base de datos. Entonces, esta es una arquitectura muy común, probablemente de alguna forma la han usado por ejemplo, en frameworks web. Generalmente el controlador está en una capa. Si pensamos en Rails, el controlador está en una capa, los modelos están en otra capa y la base de datos está en otra capa. Y el controlador, a través de los modelos, es que llega a la base de datos. Entonces está esa división lógica de responsabilidades y de acceso. O sea, y eso como que permite ordenar muchas veces una aplicación a medida que crece. Y como les digo, es un patrón muy común. Un segundo patrón estructural que vamos a llamar como microkernel. Entonces el problema que quiere resolver este patrón es cuando un container tiene una funcionalidad core principal, pero además necesita habilitar funcionalidad adicional que se puede agregar dinámicamente después. Entonces, ¿cuál es la solución? Este patrón lo que hace es que agrupa esta funcionalidad core en un componente llamado microkernel, que expone una cierta interfaz estándar que permite que se agreguen componentes adicionales llamados plugins y se conecten a este microkernel y agreguen funcionalidad extra. Entonces este es un patrón también bastante conocido, porque en cualquier software que tenga extensiones o plugins se está ocupando de alguna forma este patrón, ¿cierto? Se permite extender la funcionalidad central, el microkernel, exponiendo una forma de comunicar los plugins con el microkernel. Un sistema operativo también tiene esta arquitectura, ¿cierto? Tiene el kernel, literalmente el kernel, y aplicaciones que
ocupan la interfaz expuesta por el kernel que se pueden ir agregando después on demand. Entonces la gracia de patrón es que nos da una flexibilidad en un sistema que, por ejemplo, cuando queremos que sean otras personas las que desarrollen los plugins o puedan desarrollar plugins, para una cierta aplicación tiene sentido encapsular y definir bien este microkernel y definir bien esta interfaz para los plugins. Un tercer patrón estructural, el llamado Pipes and Filters. ¿Cuál es el problema? Tenemos un container que tiene que procesar datos en varios pasos y con diferentes posibles flujos. Entonces la solución de este patrón es representar cada uno de estos pasos en componentes independientes que se van a llamar filtros y representar la conexión entre estos filtros en otros componentes que se van a llamar pipes. Entonces un filtro va a tener la lógica de procesamiento de datos, ¿cierto? Y aparte la lógica de saber a qué pipe tiene que conectarse luego de que procesó el dato. Y un pipe va a saber a qué filtro tiene que enviar los datos y opcionalmente el pipe puede agregar algún tipo de adaptación, ¿cierto? Si los filtros son filtros que reciben distintos formatos, por ejemplo, este pipe sirve como para adaptar. Entonces acá está el diagrama, ¿cierto? Filtro, pipe, filtro, pipe. Entonces, acá en este caso hay dos flujos y el filtro decide mandar por este pipe o por este pipe. Entonces esto también es muy común, se puede ocupar en aplicaciones de workflow que tienen distintos workflows, máquinas de estado, ¿cierto? Que tienen distintos estados y pasan cosas según distintos estados. Por ejemplo, en Buda ocupamos esta arquitectura en el módulo que verifica los datos de los usuarios. Con los usuarios en Buda tienen que enviar sus datos para que se verifiquen. Y son muchos datos. Y ese procesamiento, verificación está dividido en varios filters que hacen varias cosas distintas. O sea, como que hay un filtro que intenta automáticamente revisar los datos contra la imagen del carnet de identidad que es el usuario. Dependiendo si la puede revisar o no, pasa a un siguiente filtro que hace otro tipo de análisis con los datos y así. Entonces esto es muy común, este tipo de patrón para procesamiento de datos como por etapas. Bien, y por último vamos a hablar de patrones de acceso de datos. Ya acá vamos a mencionar dos patrones relativamente modernos que me parecen interesantes comentar. Personalmente no tengo tanta experiencia ocupando ninguno de los dos, pero los encuentro interesantes filosóficamente por lo que plantean. Entonces el primer patrón, bueno, y los patrones de acceso de datos resuelven problemas de acceso de datos a nivel de sistemas o containers. Eso es la forma en que vamos a definirlo. Entonces el primer patrón tiene un nombre súper potente, es el patrón Command Query Responsibility Segregation, conocido para los amigos como CQRS. Entonces, CQRS, el problema que trata de resolver es, supongamos que tenemos un sistema que tiene súper distinto acceso de escritura y lectura. Y particularmente la escritura tiene una lógica de validación muy compleja. Entonces, la solución de este patrón es separar los procesos, los módulos que se encargan de abstraer la lectura y la escritura en el sistema.
y definir modelos distintos para la lógica de escritura que para la de lectura. Entonces acá se define el modelo de comando, que representa una lógica de escritura, incluyendo toda la validación. Y por otro lado se define un modelo de query, que es el modelo que solamente expone los datos y no hace ningún tipo de validación. Entonces, la gracia de esto es que se pueden ocupar modelos bien distintos. El modelo de query puede ser muy simple o muy enfocado en combinar, ¿cierto? Estructuras distintas para hacer un query mezclado. Y toda la lógica de validación está fuera del modelo de query, que solamente lee. Y el modelo de comando tiene mucha más lógica enfocada en lo que es escritura. Y opcionalmente, ¿cierto? El modelo como que lo único que se refiere es a nivel lógico, estos dos modelos, Command Model y Query Model. Pero opcionalmente también, dado que tenemos dos modelos, podríamos tener una base de datos de escritura y una base de datos de lectura. Entonces acá el diagrama presenta ese caso. Entonces tenemos un servicio que quiere, ¿cierto?, leer y escribir ciertos datos, y tenemos dos modelos. Entonces si lo pensamos como en un framework como web, como Rails, Active Record es un modelo de escritura y lectura. Entonces tengo que tener toda la lógica de queries y toda la lógica de validación mezclada en el mismo modelo. La idea de Command Query Responsibility Segregation, ya que está en el nombre, es separar estas responsabilidades, entendiendo de que es distinto lo que queremos hacer con datos al momento de la escritura que al momento de la lectura. Entonces, si tenemos dos bases de datos distintas, puede ser dos bases de datos master-slave, por ejemplo, en que una es una réplica de la otra y simplemente tiene la dato replicado y una base de datos de solo lectura. Entonces, la gracia de esto es que nos permite escalar muy bien un sistema así para la lectura. ¿Cierto? Podemos replicar muchísimas veces la base de datos de lectura y sin impactar el acceso de escritura. Pero está el problema de que podemos empezar a perder consistencia, ¿cierto? Siempre que tenemos más de una base de datos, lo que se está leyendo no necesariamente va a ser exactamente lo último que se escribió, porque depende de esta velocidad de replicación entre las dos bases de datos, o la n base de datos. Entonces es como un precio que se tiene que pagar para lograr esta separación. Y el último patrón que vamos a ver es una evolución de este CQRS, que se llama Event Sourcing, y que un poco su fundamento o su problema que trata de resolver es qué pasa si yo quiero tener auditabilidad de todos los cambios en mi base de datos y tener la historia de todo lo que pasó. Entonces yo podría agregar como, o sea, un posible patrón sería agregar una base de datos que vaya registrando los cambios como de manera como independiente y sea como un log, ¿cierto? Que después yo pueda reconstruir o entender qué pasó. O lo que propone Event Sourcing, que es partir de un CQRS, o sea, tener separado lo que es escritura-lectura
commands y queries, y diferenciar el tipo de base de datos de escritura y lectura, de manera que la base de datos de escritura no guarda el estado final de un cierto valor, por ejemplo, sino que guarda eventos, o sea, los cambios que se requieren hacer sobre un dato. Por ejemplo, un evento sería si el comando es agregar un ítem a el canasto de compra, el evento sería add item con todos los parámetros al shopping cart. Se guarda toda la información necesaria para poder reconstruir el estado que quedaría en el shopping cart después de ejecutar este evento. Entonces, la contraparte es que si tengo esta base de datos de eventos, el query model necesita agregar la información histórica de eventos para poder llegar al estado actual. Entonces, que sea más fácil verlo en el diagrama, ¿cierto? En la misma estructura de CQRS tenemos el modelo de comando, el modelo de query, pero ahora la base de datos de comando es una base de datos de eventos. Guardo todos los eventos que producen cambios en la base de datos. No solo guardo el estado final de la base de datos, que es lo que estamos acostumbrados, ¿cierto? Lo común es guardar el estado, modificar el estado y perder todo lo que pasó antes. Entonces hay aplicaciones en las cuales, aplicaciones financieras, en las cuales es muy importante guardar esa historia, por temas legales muchas veces. Y la complejidad, ¿cierto?, es que el query tiene que poder acceder a esta versión como agregada, como poder como ejecutar la secuencia de eventos que me convierten que me llevan al estado final en que estoy. Eso puede ser directamente que el query model hace la agregación a partir de los eventos, ¿cierto? Si tuviéramos una pura base de datos, o que hay una base de datos de lectura que está almacenando el último estado para ser usado por el query model. Acá también se ocupa mucho el concepto de snapshot, ¿cierto? Para no tener que volver a agregar toda la historia, si tengo años de historia, se puede ir guardando como versiones agregadas de los eventos en snapshots temporales. Y nuevamente está el problema también de la posible inconsistencia, ¿cierto? En que lo que se lee no necesariamente va a ser lo último que se escribió. Entonces, estos modelos que separan la lectura y escritura en bases de datos distintas tienen siempre ese problema, pero tiene la gracia de que efectivamente tengo este registro de todo lo que pasó. Entonces, como es muy rica la información que se puede manejar en una arquitectura de este tipo, pero efectivamente es más compleja. Entonces tiene sentido ocuparla cuando se justifique. Tarea. Para esta semana la tarea va a ser una tarea de lectura, un poco en preparación a la próxima clase. Quiero que lean este artículo sobre micro frontends, que es como la contraparte a nivel de frontend de los microservicios, y que hagan un pequeño resumen. En ese artículo se proponen varias formas, varios patrones de cómo integrar
de estos distintos micro frontends en el macro frontend. Entonces quiero que revisen eso y hagan una pequeña tablita detallando para cada uno de estos approaches, para cada uno de estos patrones de integración, las principales ventajas y desventajas que están descritas en el artículo y que ustedes consideren. Como qué ventaja y desventaja ustedes piensan que tienen estos distintos approaches. Y esa tablita me la entregan de acá el próximo miércoles. Y en la próxima clase entonces hablaremos del patrón de microservicios y también muy relacionado con lo que lean ustedes de microfrontends. Eso. Muchas gracias.